bienvenidas todas ustedes a este tiempo de Hadassah. Vamos a orar. Padre de gloria, yo alabo y bendigo tu nombre. Te doy toda gloria, toda honra, todo honor, todo reconocimiento a ti. Reconocemos que fuera de ti nada podemos hacer. Tú eres el sustento de nuestra vida. Tú eres nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, Señor. Oh, tú conoces todo de nosotros. Y esta noche te honramos, te adoramos, te exaltamos, alabamos tu precioso nombre. Digno eres de recibir la gloria, digno eres de recibir el honor, digno eres de recibir la alabanza. Nosotros te adoramos, te honramos, te reconocemos. Y papá, lo que para mí es distancia, Señor, para ti es cercanía. Y ahí donde está mi hermana, ahí tú llegas, tu mano de poder está sobre ella para sanar, para libertar, para restaurar, Señor. Y en el nombre que sobre todo nombre enviamos una palabra sobre ella, Señor, de restauración, de nueva fuerza, Señor. Padre, un despertar de tu espíritu, un movimiento, Señor, nuevo, Señor, sobre ella, de tu Santo Espíritu, Señor, trayendo frescura, trayendo aliento, trayendo la vida de tu Espíritu. Hablamos ahora, Señor, que se despierta, oh Señor, la palabra que un día fue soltada, Señor, sobre ella. Dice, Señor, la Escritura en Jeremías 29:10, que llegado el tiempo, tú enviarás tu precioso Espíritu para despertar la buena palabra que ha sido soltada sobre cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, nosotros te pedimos, porque creemos que este es el tiempo, que esta es la temporada. Oh Señor, envía tu Santo Espíritu y despierta la palabra que ha sido soltada sobre nosotras, que ha sido puesta, Señor, en nuestro espíritu, Señor. Revive esa palabra, Señor. Sacúdenos, sacúdenos, Señor. Llévanos a un tiempo nuevo de tu espíritu, Señor, de presencia tuya, de búsqueda tuya, de afirmar nuestro rostro en ti, de caminar, Señor, en tu verdad, de caminar en tu palabra, en el nombre que sobre todo nombre. Oh, Rey Ashamaya, Irandalaya, Kibran Sarabai Shakiba, Irendele Mesheya, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Señor. Nosotros hablamos vida, Señor, al corazón de tus siervas ahora, Señor. Que lo que estaba muerto, o sea ahora revivido, sea ahora resucitado. Tu palabra dice que tú no apagarás el pábilo que humeare, ni quebrarás la caña débil, la caña cascada, Señor, que es débil, que es frágil. Y nosotros declaramos ahora, Señor, oh Señor, Padre Santo, que aún las pequeñas llamas que pueden haber todavía en el corazón no se apagan, que de ahí se levanta un nuevo fuego. Que Señor, tú no quiebras la fragilidad nuestra, sino que nos fortalece. Oh Señor, y las momentáneas pequeñas tribulaciones, Señor, a las cuales, Señor, estamos enfrentando, tú, Señor, las utilizas para poner sobre nosotras un mayor peso de gloria, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén y amén. Hay victoria en Jesús. Yo te agradezco por estar esta noche aquí. Gracias por venir. Gracias por venir a recibir esta palabra de impartición, esta palabra de administración sobre tu vida en este día. Y yo quiero que hoy hablemos acerca de nosotras. Hemos hablado acerca de las suegras. Hemos hablado acerca de las nueras. También hemos hablado de nueras, ¿verdad? Hemos hablado acerca de estos dos temas que son tan tremendos y que pueden en algunos casos ser un tanto dolorosos. Pero es importante que hoy hablemos acerca de nosotras, porque muchas veces
Las situaciones en las que estamos envueltas dependen en gran perspectiva, en gran forma de nosotros. Depende mucho de cómo nosotras enfrentemos la situación, cómo encaremos la vida. Por lo tanto, necesitamos un momento pararnos en el espejo y mirarnos a nosotras al espejo y preguntarnos cuánto de responsabilidad tenemos en todas las cosas que nosotras podamos estar viviendo en este momento de nuestra vida. ¿Cuántas de las cosas que están sucediendo en nuestra vida podemos manejarla, podemos cambiarla porque nosotras tomemos un tiempo para mirarnos a nosotras mismas y para reeducarnos, para tener paz con nosotras, para cambiar las maneras, para cambiar las formas? Y yo creo que es indispensable que nosotras hoy nos detengamos por un momento y hablemos de nosotras. Hablemos de ti, hablemos de mí, hablemos de nosotras, hablemos de aquellos cambios que necesitamos generar, que necesitamos hacer en nuestra vida para ver a nuestro mundo alrededor cambiar. Y me encanta la historia del libro de Hechos, capítulo 3, donde dice la palabra que los discípulos habían estado en el aposento alto. Y dice la palabra que habían estado allí por 10 días, porque durante 40 días Jesús se les había aparecido y les había hablado el reino. Pero luego los envía a Jerusalén y los últimos 10 días, pastora, ¿cómo usted sabe que son 10 días? Bueno, porque ellos estuvieron 40 días con Jesús recibiendo palabra acerca del reino, pero luego descienden a Jerusalén y el día de Pentecostés es el día de los 50 días después de la Pascua. Si habían estado 40 con Jesús y luego habían sido enviados a Jerusalén y luego el Señor los bautiza en el día de Pentecostés, tenemos 10 días. Esos 10 días fueron de oración, de 120 personas reunidas, todos esos días allí, esperando algo, con expectativa, esperando que se cumpliera la palabra que el Maestro resucitado, que Jesucristo, el resucitado, les había dicho que les había de acontecer. Y cuando estuvieron allí, dice la palabra, que vino un viento recio, que llenó toda la casa, que llenó todo aquel lugar. Y ellos fueron llenos de una presencia que nunca habían sentido, que nunca habían percibido, que estaba sobre ellos, que físicamente se veía como lenguas repartidas como de fuego entre todos los que estaban allí. Es decir, que entre ancianos, ancianas, jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, niños y niñas, la presencia del Señor vino y se manifestó sobre ellos, y aquello fue el inicio de la iglesia como la conocemos hoy, de la iglesia del Señor, de la iglesia, aleluya, de los del camino, que todavía 2000 años persistimos en ello. Allí fue el movimiento apostólico y profético en el cual nos movemos hoy, de gente guiada por el Espíritu Santo de Dios que se depositó en sus corazones. Eso lo conocemos. Eso es una prédica habitual en las iglesias apostólicas y proféticas, y en tiempo de tabernáculo, como en tiempo de la fiesta de Pentecostés, hablamos de esta porción de la Escritura. Lo interesante es lo que sucede a continuación. Al día siguiente, Pedro y Juan suben al templo y la Biblia dice que suben como de costumbre, como habitualmente ellos lo hacían. Ellos recibieron el Espíritu Santo, tuvieron una impartición, hubo un momento de gloria, hablaron en otras lenguas, predicaron con denuedo la palabra,
pero al día siguiente volvieron a su rutina habitual. Interesantemente, de camino al templo, dice la palabra que se encontraron con un cojo. Y dice que este era un hombre que desde su nacimiento por ya 20 años estaba tullido y se sentaba a la puerta de la hermosa esperando que la gente le diera limosna para de esa manera sostenerse y sostener su casa. Yo sé que también usted ha escuchado esta porción de la escritura. Lo interesante de esto es que a pesar de que Juan y Pedro y Juan estaban haciendo cosas habituales, lo que les había sucedido a ellos en lo individual cambió su entorno, cambió su atmósfera, hizo que las cosas fueran diferentes, que ya no fueran los mismos hombres que pasaban por allí y quizás le tiraban una moneda a aquel tullido, a aquel hombre lisiado y que se pasaban de largo. La experiencia del Espíritu Santo, la experiencia de Pentecostés, la experiencia del mover de Dios en su vida trajo como resultado que ellos se detuvieran y miraran con unos ojos diferentes a aquel hombre lisiado y llegaran a una conclusión extraordinaria, a una conclusión que viene definitivamente del Espíritu de Dios, donde Él le dice, mira, tú no necesitas oro ni plata. Todos estos años aquí en el templo, todos estos años sentado en esta misma puerta, cientos de personas que van y vienen todo el tiempo haciendo lo que hacen de costumbre, subir al templo para orar, subir al templo para ofrendar, subir al templo para sacrificar, subir al templo para hacer los rituales que de costumbre se hacen para honrar al Dios eterno. Yo no había podido ver lo que ahora veo porque algo me pasó en lo íntimo, porque algo me pasó al encontrarme en el lugar alto con el Dios eterno, porque algo me sucedió cuando la llama del Espíritu de Dios vino sobre mí, alabado sea el nombre del Señor, mi vida cambió y porque mi vida cambió, yo le creo a Dios que mi entorno cambia y eso es algo que yo quiero compartir hoy. Porque muchas veces nosotros estamos esperando que la gente cambie, que mi suegra cambie, que mi nuera cambie, que mi yerno cambie, que mi marido cambie, que mis hijos cambien. Pero a veces ese enfocarnos en los demás, ese dispersarnos entre tantas situaciones, no permite que nosotros veamos que hay un cambio que se requiere para que nuestro alrededor cambie. Que a veces cuando esperamos que los demás cambien, pareciera que las cosas no ocurren, que la persona sigue ensimismada en la misma situación continuamente y de la misma manera y a veces nos hace perder el aliento y a veces nos quiere hacer tambalear en nuestra fe y a veces pareciera que nuestra fe se quiere enfriar porque no vemos cambio en la vida de las personas. Pero yo quiero decirte esta noche, yo quiero hablar contigo hoy y decirte, si tú cambias, tu mundo cambia. Si tú cambias, tu familia cambia. Si tú cambias, tu marido cambia. Si tú cambias, la iglesia cambia. Si tú cambias, aleluya, tu grupo familiar cambia, tu grupo de servicio cambia porque tú cambiaste. Y algo que es importante que nosotros podamos comprender es que es más poderoso cuando el cambio viene de adentro hacia afuera, cuando viene de nosotros para el mundo. Jesús dice nuestra fiesta de tabernáculo. Dice la palabra que Jesús dice que las aguas vivas saltarán de nosotros para el mundo. Ríos de agua viva correrán dentro de nosotros. De nuestro interior correrán el río de agua viva. De agua viva. Y yo quiero testificarles que yo particularmente en un momento dado en mi vida,
esperaba cambios, esperaba ver en las personas una Qué mira. transformación, en personas cercanas a mí, cambios, en gente que yo esperaba que modificara su conducta, su manera de hablar, su manera de ser, la manera de conducirse, porque me causaba enojo, frustración, y de momento sentía que mi fe se veía sacudida por ciertas actitudes o formas de comportamiento, pero en el camino descubrí que realmente cuando tú cambias, tu vida cambia. Y me lo enseñó el Espíritu Santo de Dios, me lo enseñó el Señor en el camino. El Señor me llamó y me dijo: hija, quiero que te concentres en ti, quiero que comiences a trabajar contigo, que no te abandones en este proceso, que no te olvides de ti, que dejes de un lado el enfoque en los demás, en las demás personas, en las cosas que te hacen daño, en las cosas que te lastiman, y comiences a edificarte tú, y comiences a trabajar contigo, y comiences a sanarte tú, a ser libre tú, a comenzar a edificar la mujer de Dios que yo he llamado. Cuando el Señor me habló, cuando el Señor me ministró esto, en verdad yo reconozco que estaba resistida porque me sentía dolida, porque me sentía angustiada, porque me sentía con miedo, con temor, por miedo a lo que pudiera suceder. Pero a medida que comencé a seguir orando, buscando la voluntad del Señor para mi vida y dándole la oportunidad al Espíritu Santo de operar, el Espíritu Santo de trabajar conmigo, de soltar lo que tenía retenido, de querer controlar mi ambiente, de querer controlar cierto tipo de cosas que me parecía que era lo que me dañaba y lo que me lastimaba, sino el entregárselo al Señor, el venir a la cruz y decirle al Señor: estoy aquí. Me cansa esta situación, me sacude esta otra cosa, estos problemas que vienen de aquí, estos problemas que vienen de acá, Señor. Todo esto me angustia, todo esto me inunda de emociones negativas y de desesperanza, y oro y ayuno y busco tu rostro, pero hay momentos donde toda esta situación lo que está haciendo es ahogarme, y yo sé que usted seguramente se ha sentido de esa manera. Y yo me encerré en un cuarto pequeño, en el closet, ahí donde tengo mis cosas, donde tengo mi ropa, y me metí ahí y comencé a llorar en ese espacio pequeño, y le decía al Señor: Señor, no soporto la carga, no soporto la carga de la prueba que estoy teniendo, la situación tan complicada que estoy viviendo. Y le voy a decir algo que es importante que nosotras tengamos en consideración: es que a veces lo que para mí puede ser muy pesado, para otra persona no lo es. Es probable que usted que está aquí esta noche pueda levantar 50 kilos de peso. A lo mejor usted puede cargar 50 kilos de peso y está acostumbrado o está acostumbrada a ese tipo de peso. A lo mejor, ¿verdad? Otras, y aquí me tengo que incluir yo, si yo solo veo un saco de papa de 50 kilos, solo de verlo ya me quiero desmayar un poco, porque yo sé que esa carga no es posible que yo la pueda cargar hoy, aquí y ahora, que necesito entrenamiento, que necesito empezar a cargar pesa, y a lo mejor demore 1 o 2 años, y quizás en el proceso, en algún momento, yo sí pueda levantarlo, pero con la fuerza que tengo hoy, con el poco entrenamiento para cargar mucho peso que yo tengo, es muy probable que yo no lo pueda cargar, pero es posible que la hermana Firulaya, ella sí lo pueda cargar, porque durante mucho tiempo ha estado entrenada
en cargar muchísimo peso. Esto para decirle que nosotras necesitamos tener empatía con todas las hermanas, con todas las personas, con toda la gente que nos rodea, con nuestro prójimo, porque a veces nosotros miramos gente que nosotros podemos pensar, ay, se está ahogando en un vaso de agua, eso es tan simple para ti y quizás para mí, porque quizás hemos desarrollado las habilidades y tenemos las herramientas para poder lidiar con cierto tipo de cosas que no todo el mundo puede lidiar con eso. Y por eso tenemos que ser empáticos. Gente que a lo mejor puede llevar mejor los problemas familiares, que puede llevar mejor un rompimiento de una relación, esa misma capacidad. Y vemos muchas mujeres que están más rotas que otras, enfrentando dificultades emocionales, dificultades espirituales, dificultades en la crianza de los hijos, dificultades en las relaciones paterno-filiares, en las relaciones con la suegra, otra vez en las relaciones con la nuera, en las relaciones en la iglesia local y que no pueden y se desesperan finalmente. Hay gente que se va, hay gente que rompe pacto, hay gente que le hace la ley del Buenas hielo noches. a los demás, porque de esta manera, ¿cómo puede manejar cierto tipo de cosas en su vida? Y esto es comprensible, pero no nos hace menos responsables. Nos tiene que llevar a nosotras a tener la decisión de buscar herramientas que nos transformen la vida y que nos permitan enfrentar cada situación de la vida que se nos presente a lo largo de ella de la mejor manera posible. Y la mejor manera es haciendo de nosotras unas mujeres que tengan la mejor versión que puedan tener de sí mismas y las mejores herramientas que nosotras podamos tener para poder enfrentar las situaciones de la vida. Así que yo quiero que hoy hablemos acerca de quiénes somos en el Señor, quiénes somos nosotras en Dios, quién soy yo. La Biblia establece, la Escritura dice que somos, Hebreos capítulo 17, versículo 29, dice la palabra que somos linaje del Dios eterno. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 10, dice que somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Y yo estoy segura que en algún momento de su vida usted se ha hecho la pregunta, una pregunta que es retórica, una pregunta que todos nos debemos hacer para plantearnos la razón de nuestra existencia. ¿Quién soy y para qué existo? ¿Por qué a Dios le plació traerme a existencia? Puede ser que los avatares de la vida, que los embates de las tormentas de momento, pueda que nos nuble la visión y no nos permita mirar más allá y nos confunda y haga que nosotras no sepamos quiénes somos, ni para dónde vamos, ni por qué existimos. Y entonces, ¿cómo yo sé que estoy en un embate de la vida, en una situación complicada, cuando tengo tristezas profundas, cuando entro en ansiedad, cuando no puedo mirar el futuro con esperanza, cuando pierdo la fe, cuando entro en estos estados de dolor y de quebranto? Yo quiero que usted sepa que usted está lidiando con una tormenta de la vida, está lidiando con quién soy y para qué existo. Y entonces es momento de usted redefinir su vida,
y encontrarse con el Señor y con la palabra nuevamente y entender que está aquí con un propósito divino, que el Dios eterno les dio vida, nos dio vida, porque Él tiene planes maravillosos para nosotros, que aunque nosotras no podamos ver el futuro claramente y que a veces las lluvias del presente no nos permitan ver el horizonte, hay un horizonte, hay un porvenir. La Escritura dice que nosotros debemos poner nuestra mirada en el Señor y nosotras debemos dedicarnos al reino de los cielos. ¿Qué es dedicarnos al reino de los cielos? Es conocerlo a Él, es buscarlo a Él. Hablaba con mi hija Sara y Sara me contaba que estaba escuchando una información de cuán importante es la oración para la neuroplastía de nuestro cerebro, para que nuestra salud mental esté óptima. Y mucha gente deja de orar y a veces nos abandonamos y no queremos ir delante de la presencia del Señor, pero la ciencia confirma lo que la palabra establece. Orar nos sana, orar nos libera, orar nos restaura el alma, nos restaura la vida, mi amado. El reconocer que somos hijos del Eterno y que si estamos en medio de un proceso, Él no nos abandona, Él no nos deja. Me encanta el pasaje del libro de los Salmos, capítulo 23, esa porción de la Escritura que dice que aunque estemos en valle de sombra de muerte, su vara y su callado nos infundirán aliento. Y a mí me encanta pensar que el valle de sombra de muerte es un túnel oscuro, pero que al final hay una luz y que no es la luz para la muerte y para pasar al más allá, sino como dice, sigue diciendo la Escritura, que después del valle de sombra de muerte, Él pone una mesa, Él arregla una mesa, alabado sea el Señor, y pone manjares delicados y hace rebosar la copa, y todo esto lo hace delante del trasquilador, delante del angustiador. Es decir, el angustiador, el trasquilador que dice la palabra, no está invitado a esa mesa porque es el angustiador el que nos ha querido hacer daño, pero delante de él Dios pone mesa y levanta nuestra cabeza. Yo quiero decirte esta noche, mi amada, gracias por estar aquí esta noche. Esta palabra es para ti. El Señor reservó este tiempo para ti, para que tú entiendas que Él tiene cuidado de ti, que estás atravesando el valle de sombra de muerte, pero ese no es un lugar para establecerte, no es un lugar para permanecer, solo es un lugar transitorio, que el Dios eterno tiene del otro lado preparado mesa delante de tus trasquiladores, delante del que te dañó, delante del que se burló de ti, delante de aquel que te quiso humillar o que te quebrantó en el camino. Yo quiero que hoy tú te levantes creyendo. Quizás tus ojos no puedan ver, quizás te falte convicción, pero muévete en la fe del Hijo de Dios, que el Dios que habló contigo, que aquel que te asió de las tinieblas y te estableció en la luz, que aquel que en sus propósitos eternos estaba salvarte y mostrarte la salvación y dejarte disfrutar del reino del Señor en esta tierra de los vivientes, está en control, está en control, está en control. Su vara y su callado, aleluya, te dan aliento, aleluya, te enseñan el camino, te muestran la senda, y puede ser la situación más complicada y puede ser la situación más tremenda y el corazón puede estar hinchado, pero de dolor profundo, inflamado. Yo quiero que tú sepas que Él es el gran pastor que trae en su bolsa pastoril un ungüento para sanar la herida, un ungüento para sanar el dolor, trae vendas para vendar el quebrantado de corazón, para sanar al herido, para levantarte, porque tienes propósito en Dios, porque Él te va a dar sentido de mañana y de destino. La palabra dice que no estemos por nada afanados ni ansiosos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros podemos confiar en su bondad.
Podemos confiar en su propósito para con nosotros. La escritura nos hace saber que somos sus hijos y que Él tiene un propósito contigo y conmigo. Y aún en medio de la dificultad, Él nos dice que hemos sido creadas con un propósito eterno. Acá entre nosotras, yo quiero concluir diciéndote esto. A mí me parece extraordinario que la ciencia confirme la palabra, que la ciencia confirme la escritura y que confirme nuestra existencia. Lo primero que te voy a decir es que la ciencia dice que cuando un hombre se junta con una mujer en una eyaculación hay millones de espermatozoides y que solo uno puede fecundar el óvulo de la mujer. Pero antes decíamos que era el que era más rápido. Sin embargo, la ciencia ha llegado a la conclusión que no es del que corre más rápido. Y esto confirma la escritura que dice que la carrera no es del que es más rápido, sino que la ciencia dice que el que va a fecundar el óvulo tiene unas características. Es como si trajera en sí mismo la llave que abre el portón para entrar dentro de ese óvulo. También es muy interesante porque dice que los espermatozoides que tienen el código genético masculino mueren muy rápido, pero el de las mujeres tiene más durabilidad, tiene más días de durabilidad. Los espermatozoides mujeres duran más que los espermatozoides hombres. Así que si un espermatozoide hombre no logra hacer el recorrido rápidamente y encontrar el óvulo y fecundarlo, se mueren en el camino, pero las mujeres perduran mucho más. El código genético y ese espermatozoide dura más para encontrar el óvulo y fecundarlo. Tengo una palabra para ti. Tú tuviste la capacidad, la fuerza, la habilidad dada por el Eterno, dada por Dios. Y prevaleciste, en el camino prevaleciste. Y estás aquí por un diseño divino. Tienes un propósito de parte de Dios. David decía, aleluya, yo sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Yo sé, dice el libro de los Salmos, que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Entonces tenemos que comprender este día que por encima de la turbulencia, por encima de ese problema con la familia, con aquella persona, con esta persona en el trabajo, con la economía en el matrimonio, con mi relación de noviazgo, con lo que yo pensé que iba a ser y no fue. Necesitamos fijar nuestra mirada en el Señor. Nos necesitamos concentrar en Él. Necesitamos tomar tiempo de aposento para estar en la presencia del Señor y allí ser llenos de Él. Porque si yo cambio, mi vida alrededor cambia. Porque si mi interior cambia, alabado sea el Señor, y la fe, aleluya, se inunda dentro de mí. Esa fe mueve montañas. Por lo tanto, si tú mueves una montaña, dice la palabra y le envías que vaya a la mar. ¿Sabes lo que eso significa? Hay un cambio en el ecosistema, hay un cambio en el planeta. Imagínense que una montaña sea tirada completa a la mar. Quiere decir que nuestra fe puede transformar las cosas. Cuando usted opera desde la fe, desde la convicción del Hijo de Dios, desde quien usted es y quien yo soy, desde mi identidad de hija, de mujer de Dios, de una mujer de reino, de una mujer lavada por la sangre del Cordero. Si yo opero desde mi identidad de hija de Dios, desde mi lugar en el reino, la palabra dice que estamos sentados juntamente con Él en lugares
celestiales, la historia será otra. Puede que el mundo siga girando de igual manera y el sol siga saliendo por el mismo lugar, pero mi historia de vida cambiará porque yo he cambiado, porque el Espíritu de Dios en mí ha transformado mi mundo, ha transformado mi vida, porque he entendido que voy hoy a ponerme en sus manos y a firmar una relación con el Dios eterno, donde yo sea edificada en lo personal, donde Dios trabaje conmigo, donde Dios trabaje en mi interior, donde quite las cosas que están de más, donde cambie mi carácter, cambie mi manera de ser, donde me transforme a mí, donde el shalom de Dios me alcance, donde la vida de Dios venga y me envuelva y sea tanto lo que de Dios haya en mí, que la gente que está a mi alrededor, que me hace daño, que me lastima, con comentarios inoportunos, con formas de comportamientos incorrectos, con situaciones diversas, no me pueda alcanzar, porque vivo bajo la gracia del Dios eterno, el cabazo cabarashenda, porque vivo, aleluya, al amparo del Dios eterno, porque vivo en la fe del Hijo de Dios y su presencia en mi vida hace que mi mundo interior cambie y por lo tanto todo alrededor sea transformado. Aleluya. Tenemos en Dios un propósito divino. Y nosotras tenemos que encontrar el propósito por el cual existimos y estamos en esta tierra de los vivientes. Las distracciones, las situaciones alrededor, lo que hacen es nublar nuestro entendimiento. Cuando usted va a la palabra y mira el Getsemaní, el momento más difícil en la vida de Jesús, que se va a orar para enfrentar ese momento difícil, dice que le dijo a los discípulos que se quedaran allí en lo que él iba a un tiro de piedra de distancia, lejos, un poco más allá, para orar solo. Y cuando termina de orar y regresa, la escritura dice algo interesante. Porque estaban profundamente tristes, se quedaron dormidos. Porque estaban profundamente tristes, se quedaron dormidos. Cuando yo leí esa palabra hace ya algunos años en este sentido, yo dije, la tristeza trae adormecimiento. La tristeza trae sueño profundo. A veces nosotros acariciamos la tristeza y hasta la criamos como una mascotita. Y a veces estamos la mayoría del tiempo entristecidos. Yo tengo que decirte que ese es un alma que Satanás utiliza para que tú y yo nos quedemos dormidas. Jesús le reclamó a los discípulos y le dijo, era que ustedes velaran, era que ustedes oraran en este tiempo, no que se quedaran dormidos. Pero la Biblia dice que la profunda tristeza que tenían los discípulos los llevó a quedarse dormidos. Amada del Señor, despiértate, despiértate, sacúdete de la tristeza, sacúdete del quebranto. Yo sé que a veces tenemos tristezas que nos hunden, que nos meten en un pozo de desesperación, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Pero nosotras necesitamos despertarnos y decirle al Señor, sácame del pozo de la desesperación, porque esto me adormilana, esto me quita la capacidad de poder entender, de poder comprender lo que tú estás queriendo hacer. Despiértame, levántame, renuévame las fuerzas como la del águila. Tómame de las manos y sácame de ese pozo de desesperación del Salmo 103 y renueva mis fuerzas como la del águila. Coróname de favores y misericordias, dice la palabra del Señor. Y esta noche yo quiero orar por ti. Yo quiero declarar sobre tu vida que viene ese tiempo de cambio, que esta palabra es una palabra para alertarte, para decirte, el Señor te oyó, el Señor ha visto tus lágrimas, el Señor ha visto tu cansancio y aún el dormirte, esa incapacidad
capacidad para quizás vestirte para ir a la iglesia el domingo o asistir a un grupo familiar o para continuar tu ministerio, para llevar adelante tu pastoral o tu grupo familiar o ser mentor de la iglesia o ministro de la iglesia local. Quizás han venido situaciones que te han embestido de frente, que tú no las esperabas y de momento pensaste, pero Señor, ¿dónde está? Mira lo que me está haciendo mi familia, mira la situación con mis hijos, mira la situación con mi marido, con mi esposo, con mi novio, con mi enamorado, con mi pareja, con la persona tal o cual, o con mi vecino, o en el trabajo, situaciones que se han sonado en el camino y han sido una complicación para ti, han sido una situación difícil, pero el Señor hoy te trae una palabra de alerta. Hoy te dice el Señor, eres mi hija amada. Eres mi hija amada, eres mi placer, eres mi deseo. Por mí existes, por mí tienes vida, por mí estás aquí. Y yo te anuncio hoy que vienen tiempos de shalom, vienen tiempos de cambio, vienen tiempos de libertad, vienen tiempos de transformación, viene el tiempo de la renovación del alma, de la mente y del corazón. Romanos 12:2 dice la palabra, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. A veces no podemos ver la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida porque nuestra mente y nuestro corazón enredado en problemas, en angustias, en situaciones, dispersos en tantos problemas y nos distraemos con tantas cosas. No ha podido entender que si mi mente cambia, que si hay una metanoia, que si hay una metamorfosis, que si hay un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de autopercibirme, de verme como esa hija de Dios que soy, entonces mi mundo alrededor cambia. Mi mundo alrededor cambia porque tengo la convicción, tengo la fe, alabado sea el Señor, de Hebreos 11:1, la fe, la certeza, la convicción de que el Señor hará aquello que Él determinó conmigo y que aunque venga el vendaval, que aunque vengan los problemas, las pruebas, las situaciones, las angustias, todas esas cosas no se comparan al amor de Dios, no se comparan a lo que Él ha planificado con mi vida. Así que hoy yo te invito a que te despiertes, hoy te invito a que te levantes, hoy hablo sobre ti, que la palabra que fue soltada desde niña sobre tu vida, desde el tiempo que estuviste, aleluya, en los brazos de papá, en los planes del Eterno, vienen a ser, vienen a cumplimiento. Y aunque el enemigo se levanta como río, el Señor levanta sobre ti bandera. Él levanta bandera, Él levanta bandera, Él levanta bandera, aleluya, Él levanta bandera sobre ti y te cubre con su gracia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo oro por mis hermanas, oro para que tu favor, para que tu gracia soberana ahora sea, Señor, sobre ellas tu Espíritu Santo, y la promesa de Isaías 61 de que el Espíritu ha venido para sacar a gente de la cárcel, ha venido para vendar a los quebrantados de corazón, para darle vista al ciego, para hacer que el sordo oiga. Señor, viene a cumplimiento, viene a ser, y todo, Señor, angustia es quitada ahora, es desarraigada, todo pensamiento negativo de pérdida, de angustia, Señor, toda mente, Señor, que se ha perdido en procesos de ansiedad, de angustia, oh Señor, ahora vuelve a ti en el nombre de Jesús. El Señor ahora
ceñida esa mente, aleluya, y tenemos la mente del Cristo y nos ceñimos a ti, Señor. Volvemos a tu presencia, nos sumergimos en tu palabra, recibimos de ti. Vuelve la fe, vuelve la confianza, vuelve la determinación en creerte a ti, creer a tu palabra. Proclamamos ahora, Señor, que todo problema se deshace en el nombre de Jesús, porque ángeles del cielo vienen a favor de tu sierva. Oh Señor, ahora. Y hay un nuevo tiempo, hay una nueva temporada. Anunciamos, Señor, un nuevo tiempo. Oh Señor, se renueva la fuerza. Tú nos coronas de favores y misericordia. Y tu gloria es vista sobre nosotros. Y esto lo oramos en la fe de saber quiénes somos. Somos hijas del Dios eterno y tenemos un propósito eterno en ti, el cual ninguna circunstancia de este mundo la podrá cambiar, porque tu palabra es en ti, es un sí y es un amén. Son palabras eternas y el mundo no podrá deshacer aquello que ya tú hablaste sobre nosotras. En el nombre de Jesús somos hijas del Eterno y en Él confiamos. Amén y amén y amén. Aleluya.